Bueno, el sistema del Poder Legislativo en las provincias puede ser unicameral o bicameral. En la gran mayoría de las provincias argentinas es unicameral. Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Salta y Santa Fe tienen un sistema bicameral. Es decir, son todos legisladores, pero bueno, a veces se llaman Senado y Cámara de Diputados. Acá ha ido variando el sistema constitucional. La provincia de Buenos Aires fue la que principió con el sistema bicameral en 1833. Hubo un proyecto de Pedro de Angeli, que era el asesor de Rosas. Bueno, no se aprobó, pero sí se aprobó en el Estado de Buenos Aires, en la Constitución del Estado de Buenos Aires. Vamos a la próxima. La Junta de Representantes de 1820 a 1854 en la provincia de Buenos Aires se lo denominó al Poder Legislativo, legislatura de 1854 en adelante, y que es homónimo de Poder Legislativo. Bueno, ya en la sección cuarta vemos que el Poder Legislativo es ejercido por dos cámaras. Todos son elegidos directamente por el pueblo, de acuerdo a las prescripciones de la Constitución y la ley de la materia. La ley de la materia es la ley electoral 5109, que ha sido modificada. Que siempre hay inquietud en este sentido de modificar la ley electoral, a ver cuándo vamos a hacer una representatividad federativa, donde los municipios tengan un poco más de poder. Bueno, los municipios grandes reclaman porque no es directamente proporcional a la cantidad de habitantes, caso de La Matanza y otros municipios del conurbano muy densamente poblados. Lo que se trata es de equiparar estos organismos públicos territoriales menores para que tengan cierta igualdad, no vamos a decir una simetría total y una equidad total, pero cierta similitud. Pero bueno, hay injusticia, obviamente. Hay municipios que nunca tuvieron legisladores, municipios chicos, o que tienen muy de vez en cuando, y hay municipios grandes que no están totalmente bien representados. Es decir, que todos tienen razón. Es decir, que acá es donde se utiliza aquella ejemplificación de la manta corta, donde en realidad, como está atado todo al presupuesto, y aumentar la cantidad de legisladores y de senadores o diputados está ligado al presupuesto y genera mayor gasto. Es decir, que uno gana en representatividad, pero pierde en poder realizar obras, por ejemplo. Porque dicen, ¿y cuántas obras podemos hacer si con estos nuevos legisladores que se quieren crear? Bueno, es todo a ver cuál es el huevo y la gallina, es decir, cuál es anterior. Porque también podemos decir que con el resultado de una buena representatividad puede haber una mejor conexión del pueblo con sus gobernantes o con el poder político, y eso va a coadyuvar seguramente a la realización de mayores necesidades sociales, que es la demanda de las sociedades y del pueblo. Acá tenemos la Asamblea Legislativa, que después vamos a ver que es otro órgano que forman parte de las dos cámaras unidas. Es decir, que esta sección cuarta nos va a dividir en capítulos la legislatura, la Cámara de Diputados, el Senado, y también vamos a hablar de las disposiciones comunes de las cámaras y, por último, de las Asamblea Legislativa, pasando previamente por la atribución común que tienen el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados, fíjense, este número tiene 84 diputados. Y por 2/3 de la totalidad de los miembros, no de los presentes, sino de los 2/3 de 84, y de cada Cámara,
No, no. Ha habido un error de parte mía que yo lo traté de solucionar, y el extrapoder es el Consejo General de Educación, como les dije, no la Dirección General de Escuelas. La Dirección General de Escuelas, como está dada en la Constitución, así figura como Dirección General de Escuelas y bueno, tiene el trato en la ley de ministerio de un ministerio. Es un debate que quedó ahí en la Constitución de 1934, que está la figura del director general de Cultura y Educación, se llama ahora. Antes se llamaba Dirección General de Escuelas. Pero corrijo, y después vamos a ver si podemos corregirlo en la placa, que la Dirección General de Escuelas tiene trato de ministerio y es un órgano intrapoder porque forma parte del Poder Ejecutivo. Lo que sería extrapoder, ¿por qué es extrapoder el Consejo? Porque asesora a un poder y tiene cierta autonomía en ese Consejo respecto del organismo que asesora. Por ese motivo nosotros no le damos la misma jerarquía al Consejo General de Educación que a la Dirección General de Escuelas. No sé si quedó saldada la apreciación y discúlpenme el error, ¿no? Bueno, entonces, el cargo de diputado dura 4 años y vamos a ver después que se renueva cada 2 años también como los senadores. Es decir, no ocurre lo mismo a nivel nacional, que tiene otro sistema. Para ser diputado se requieren las cualidades siguientes: ciudadanía natural en ejercicio o legal después de 5 años de obtenida, y residencia inmediata de 1 año para los que no sean hijos de la provincia. 22 años de edad, fíjense algunas contradicciones de los textos constitucionales. Fíjense que se requiere menos edad para ser diputado que para ser concejal, y para ser intendente. Esto viene también de la falta de adaptación que tiene la ley, teniendo en cuenta que si uno legisla para la provincia de Buenos Aires, tendrá mayor responsabilidad que legislar para un municipio. Bueno, ahí hay una reforma que quedó pendiente para los concejales que pueden ser concejales a los 21 años. El cargo es incompatible con el de empleado a sueldo de la provincia o de la nación y del miembro de los directores de los establecimientos públicos de la provincia. Siempre hay que exceptuarlos del magisterio. Esto tiene un juego armónico con el artículo 53 de la Constitución Provincial que ya vimos, y cuando acepta el cargo cesa por ese hecho de ser miembro de la Cámara. Mire, esto lamentablemente yo he tenido experiencia y este segundo párrafo no se cumple. Porque acá está el tema también de quién hace la denuncia y si está legitimado para hacer la denuncia. Porque muchas veces uno, como cualquiera del pueblo, hace una denuncia por incumplimiento de esto y el juez le dice que no tiene un derecho público subjetivo, que no tiene un interés legítimo, que tampoco iría por un interés simple. Es decir, que los jueces en este sentido son reacios y que hay que demostrar que se sufre un perjuicio directo porque se incumple esta normativa. En conclusión, es lo que decía Quiroga Lavie, que lamentablemente en nuestro país alguien que de patriota, como Acción Patriota, quisiera reclamar de que se cumpla la ley, lamentablemente no se cumple. Recuerdo un caso de un diputado que fue viceministro del Interior y tenía los 2 cargos. Bueno, ahí vamos a ver después, ante la pregunta que me hace Leonel de haber nacido en el territorio y como dice la Constitución,
hay artículos, fíjense, que después lo vamos a ver en Poder Ejecutivo, porque hubo dos casos, el caso Scioli y el caso de Narváez, que después se los voy a decir exactamente, porque lo tengo todos los dos comentados, donde el voto del doctor Hitter declara inconstitucional la Constitución. Fíjense el detalle. Yo se los adelanté, pero si no lo recuerdan, se los digo. Declaró en ese punto inaplicable el texto constitucional porque contrastaba con la discriminación o la no discriminación de los tratados internacionales en materia política. Y dio vía libre tanto al tratamiento de Narváez, que había nacido en Colombia, y a Scioli, que había nacido y tenía alguna residencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no en la provincia. Pasamos a la próxima. Bueno, acá tenemos las competencias exclusivas. Fíjense, acá está, de acá surge ese organismo extrapoder que yo les decía, presta el acuerdo del Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del Consejo General de Educación. Acusar ante el Senado al gobernador de la provincia y sus ministros, al vicegobernador, a los miembros de la Corte, al procurador y subprocurador general de la misma, y al fiscal del Estado. Es decir, que tiene la función acusatoria en el juicio político, la inicia la Cámara de Diputados. Y para esto tiene que tener una sanción de 2/3 de sus miembros, que hay formación de causa. Y después ahí dice, cualquier habitante tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito falta de efecto que se promueva la acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios. Pero fíjense que con relación al artículo anterior, si bien es cierto que no es delito o tampoco se podría decir que es una falta, bueno, en realidad sería una irregularidad, que es un término que utiliza la ley orgánica de las municipalidades, o una transgresión, fíjese la palabra transgresión, que no existe dentro de la normativa de la punibilidad, que también está en la ley orgánica de las municipalidades. La del incumplimiento de la compatibilidad es una transgresión y bien podría ir también para el juicio político. Pero, ¿qué pasa? Ahí también hay que contar con las 2/3 partes. No es que se toma automáticamente. Hay que ver si esa denuncia tiene la entidad suficiente para la formación de la causa. Y esa declaración de formación de causa necesita las 2/3 partes. Donde lo que pasa es que es muy probable que entre pares esto no se dé como no se ha dado. Vamos a la próxima. Cuando se deduzca la acusación por delitos comunes, acusables por la Cámara, no podrá procederse sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado. Bueno, acá ha ocurrido un caso donde se pidió que se haga lugar a la acusación, al allanamiento de la inmunidad del acusado, y bueno, no fue procedente. Ha habido varios casos en este sentido, pero siempre lo tiene que pedir el juez. Pasamos al Senado concretamente. Son 42 los miembros del Senado. La legislatura, por 2/3 de voto del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta 50 como máximo. Fíjense que la de diputados se elevaba hasta 100 y esta hasta 50, estableciendo el número de habitantes que ha de representar cada senador, de acuerdo con lo que ya vimos del artículo 69. Para ser senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal después de 5 años de obtenida y residencia inmediata de 1 año para los que no sean hijos de la provincia. Y tener 30 años de edad. Es decir, por eso se la llama Cámara Joven a la de Diputados y la Cámara un poco más
de la gente que tiene experiencia, porque tampoco podemos decir que es una Cámara que representa a los municipios, porque no los representan los municipios, como a nivel nacional representan los senadores de la provincia, pero bueno, se exige 30 años, que después vamos a ver qué es lo que se le exige al gobernador para hacer tal. Sí, los diputados también. Bueno, si la Cámara de Diputados era acusadora, esta es juzgadora a los acusados por la que había acusado la Cámara de Diputados. Es decir, como en tribunal, y deben prestar sus miembros juramento o afirmación para estos casos. Cuando el acusado fuere el gobernador o el vicegobernador, deberá presidir el Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tiene voto. Son también aplicables al cargo de senadores las mismas incompatibilidades que como ya habíamos visto. El fallo del Senado, por otro lado, en el 80, no tendrá más efecto que destituir al acusado en la próxima placa. Y declararlo, también puede declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la provincia. Ningún acusado puede ser declarado culpable sin una mayoría de 2/3 de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el diario de sesiones el voto de cada senador. El que fuese condenado queda sujeto a la acusación de los tribunales ordinarios. Es decir que, pasando está bien. En el artículo 81, cuando de ese juzgamiento surge un delito penal o una acción civil, que pueda ser el damnificado o la misma provincia, el juicio político no significa que no pueda proseguir ante los tribunales el juicio penal, el juicio administrativo o el juicio civil. O contable también, porque hay otra figura que puede ser contable, si manejaba fondos o si manejó fondos. Bueno, también volvemos al anterior, porque es interesante que el Senado presta el acuerdo para la terna del nombramiento de tesorero, subtesorero, contador y subcontador. Hay disposiciones comunes a las cámaras que son que tiene lugar cada 2 años en la fecha que la ley establezca, en el artículo 83. Las cámaras abrirán automáticamente sus sesiones ordinarias el primer día hábil del mes de marzo de cada año y las cierran el 30 de noviembre. Funcionan en la capital de la provincia, pero pueden hacerlo por causas extraordinarias en otro punto, precediendo una disposición de ambas cámaras que así lo autoricen. Fíjense que es un detalle que creo que nunca se llevó a cabo, que las cámaras sesionen en otro lugar. Los senadores y diputados residirán en la provincia mientras dure el ejercicio de sus funciones. Las cámaras pueden ser convocadas, como pasa también a nivel municipal, a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, siempre que un tema de interés público urgente, un estado de necesidad lo exija, o también autoconvocarse, por las mismas razones, cuando lo soliciten de 12 senadores y 24 diputados. Es decir, que estas son disposiciones comunes que acá unifica el criterio y dice para senadores 12 y para diputados 24. Y esto es directamente proporcional a la cantidad de miembros. Solo se ocuparán del asunto o asunto de la convocatoria, empezando a tratar por si ha llegado el caso de urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento. Es decir, que van a tratar primero ese tema. Una vez aprobado ese tema, porque claro, lo propusieron los 12 senadores o los 24 diputados, pero los otros no se sabe si están de acuerdo porque por ahí no se enteraron o le falta explicación.
Entonces son convocados, van y allí se define. Bueno, una vez que se define empiezan a tratar el tema, ese tema. '87, bueno, la mayoría absoluta, que es una regla que se da a nivel nacional, no tiene excepciones a nivel provincial de las constituciones provinciales, tampoco tiene excepción en la ley orgánica de las municipalidades y tampoco en la de consejos escolares, es decir, que todos los cuerpos colectivos tienen quórum cuando tienen mayoría absoluta. Es decir, ¿cuál es la mayoría absoluta? No es la mitad más uno, es más de la mitad, porque a veces no, como el ser humano, tratamos de contar como seres humanos, pero a veces los números fraccionados, los tercios no dan, entonces es más de la mitad. Pero número menor podrán reunirse al solo efecto de acordar las medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes. Inclusive, en número menor pueden también declarar la necesidad y urgencia y el interés público, como les dije anteriormente. Y acá, fíjense que acá, como hermanas gemelas, no pueden suspender una sin consulta a la otra más de 3 días las sesiones. Ningún miembro del Poder Legislativo durante el mandato, ni aún renunciando a su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado, cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el periodo legal de la legislatura en que haya actuado, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su periodo. Bueno, lamento decirle que esto también se dio y que hubo un amparo, concretamente presentado por el ex juez, el doctor Luis Arias. Todavía no lo resolvieron al amparo. Estas son las oscuridades del sistema. No, pero tampoco lo había presentado como juez. Es decir, que son cosas que suceden y que se dan los casos típicos de legisladores que en el ejercicio de su mandato se aprobó un cargo del cual después resultó ser tal cargo a favor de él. Entonces, son datos que para tener en cuenta que también está la ley orgánica de las municipalidades y que tampoco se ha cumplido. Yo no sé si ha habido una acción en este sentido. Creo que es el artículo 90, referido a la ley orgánica de las municipalidades. Bueno, en cuanto al artículo 90, cada Cámara puede nombrar comisiones para examinar el estado del Tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que le concierna, y podrá pedir a los jefes de departamento de administración los informes que crea conveniente. Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley sobre cualquier asunto político o administrativo que afecte los intereses generales de la provincia o de la nación. Cada Cámara puede hacer venir a sus salas la anterior, a los ministros del Poder Ejecutivo, para pedirle los informes que estime conveniente. Se rigen por un reglamento especial y nombra un presidente y vicepresidente, a excepción del presidente del Senado, que lo será el vicegobernador, en este caso la vicegobernadora, quien no tendrá voto sino en caso de empate. Los funcionarios y empleados de ambas cámaras serán designados en la forma que determine su respectivo reglamento. Se sanciona un presupuesto y obviamente sobre esto, fíjense que sobre esto tiene soberanía la legislatura, porque está exenta del veto del Ejecutivo. Hay dos cosas muy pequeñas
cuestiones en las cuales no revisa el Ejecutivo. Una es esta y otra es la de la reforma constitucional. Por eso que en Estados Unidos la ley de reforma constitucional, mal llamada ley, no se llama ley, se llama declaración de la necesidad de la reforma, porque toda ley, por principio, tiene que ser revisada o consultada al Ejecutivo para que pueda observarla o vetarla, como vamos a ver después en el artículo 144, inciso segundo. Bueno, son públicas y solo pueden ser secretas por acuerdo de la mayoría.